Pues muchísimas gracias, amigos. Voy a compartir un PowerPoint para hacer un poco más visual, intuitivo y sencillo. Seguir las ideas. Normalmente empleo un poco más de tiempo, así que voy a ser especialmente intenso. No os voy a dejar prácticamente ni pestañear. Pero como decía, bueno, muy amablemente el moderador y presentador de esta sesión, pues quiero hablar de este modelo de innovación hexagonal, ¿no? Pero antes de hablar de innovación hexagonal, quiero poner un poco de contexto. Yo creo que la innovación surge fundamentalmente siempre como respuesta a un problema. Y en general, todos los que estamos en la sala, todos los que nos estáis siguiendo, física o virtualmente, habéis tenido en alguna ocasión un problema, un desafío, un reto en vuestros trabajos, quizá en vuestras carreras profesionales o incluso en vuestros ámbitos privados, ¿no? De alguna forma, la literatura dominante nos dice que ante un reto, ante un problema, tenemos que tener un brote de genialidad, una aproximación creativa, un chispazo, ¿no? De, bueno, pues en fin, de talento, ¿no? Se asocia el tema de la creatividad siempre como un hecho individual. Es un poco la manzana que le cae en la cabeza a Newton, pues la manzana de los famosos iPhone de Apple, de Steve Jobs, pues un poco también por seguir con la trilogía de las manzanas, esa manzana, ¿no? Que desencadena la historia de nuestra civilización cristiana entre Adán y Eva, ¿no? Bueno, yo lo que vengo yo a decir aquí es que la innovación en el fondo no es un hecho individual, no es un gesto en primera persona, no es algo que se produzca de forma aislada, sino que siempre el fruto de la colaboración de muchos. Dicho de otra manera, la innovación es siempre social y colectiva. Lo que pasa es que, bueno, la literatura dominante, las películas de Disney, las charlas TED, siempre suelen poner el foco en la persona, en la épica, ¿no? Porque nos ayuda a entender, nos ayuda a emocionarnos si la historia nosotros nos vemos reflejados con una persona. Es más fácil verse reflejado en un héroe que verse reflejado en, no sé, 48 personas, que es la media de los investigadores que están firmando los papers importantes en el mundo, ¿no? Lo cierto es que Newton inventó la teoría de la gravedad, eso es cierto, pero cogió todo el conocimiento científico agregado de muchos siglos atrás, ¿no? No empezó desde cero. Hizo como cualquier investigador, cogió todo lo que había y lo llevó un poquito más lejos. El propio Steve Jobs, ¿no? Su famoso iPhone en el año 2006 es un aparato que toma un 91% de tecnología pública, desarrollada por el ejército, institutos de investigación, institutos de desarrollo, tanto americanos como europeos, ¿no? Es decir, el iPhone no es el invento de una persona, sino es el esfuerzo colectivo de muchos, incluso de mucha inversión pública también. Y ni siquiera Adán, que es el primero de los hombres, por eso hablamos de adanismo, de aquellas personas que se piensan que han inventado la rueda, fue el primero. Ya Orfeo e Eurídice tuvieron un affair años antes en mitología griega con una serpiente y con una manzana, ¿no? Es decir, todas las historias, todos los descubrimientos, todos los inventos son siempre fruto del esfuerzo colectivo de la sociedad. Vamos a imaginar ahora que este punto blanco somos nosotros, es cualquiera de vosotros y que este otro punto es el futuro. El futuro lo podéis poner en el rango que queréis, el rango de vuestro municipio, el rango de vuestro sector profesional, el rango de vuestro país, cada uno, bueno, es lo ambicioso que quiera, ¿no? Cuando hablamos del futuro, lo cierto es que la primera pregunta que nos viene es si ese futuro va a ser mejor o va a ser peor, ¿no? Es algo como indefectible, ¿no? Es consustancial pensar en el futuro y pensar si ese futuro será mejor o peor. Y la segunda pregunta que nos hacemos algunos, y yo os invito a haceros hoy en esta tarde entre Argentina y Nueva York, es si yo puedo influir, si tú puedes influir en ese futuro, ¿no? Contestando a ambas preguntas, si el futuro va a ir a mejor o va a ir a peor y si yo puedo influir o no puedo influir, tenemos esta matriz, ¿no? Aquí están los optimistas, aquí los pesimistas y aquí están las posiciones intermedias, ¿no? Yo puedo influir pero va a ir a mejor, yo creo que va a ir a peor y no puedo influir, etcétera. Los puntos siempre estuvieron allí y es la forma en la que los unimos, la forma en la que conectamos en nosotros y ellos, donde está precisamente la innovación, ¿no? La innovación estaría, por lo tanto, en la forma en la que vinculamos ideas, personas, grupos, organizaciones, empresas, instituciones, etc.
¿Cuál es la innovación más disruptiva de los últimos siglos? Desde mi punto de vista, aquella que define el manual básico de nuestra vida en común, algo así como las reglas básicas, el software básico que define la forma en la que unimos unos puntos con los otros, ¿no? Y que eso se llama democracia, ¿no? Y debajo de la democracia, otro concepto político y filosófico que se llama contrato social, que aunque tiene ya muchos siglos de vida, ha emergido otra vez con fuerza en el debate público y todos andamos últimamente de 10 años a esta parte preguntándonos qué es el contrato social. En mi línea de investigación, para hacerlo de forma divulgativa, yo he identificado que el contrato social es fundamentalmente un doble viaje, una doble transición. En primer lugar, del yo al nosotros, del ego al eco, es decir, empezamos construyendo diferentes dispositivos que añaden complejidad y que añaden también pluralidad. Es decir, desde el yo empezamos a hablar de familia, luego de tribu, luego de pueblo, de comarca, de país, de continente. Hay quien hace ya años habla de humanidad, o incluso los ecologistas que ponen esa primera persona del plural en el planeta, ¿no? Metiendo en la ecuación a los animales y a las plantas, los seres vivos, etcétera. En todo caso, hay contrato social en tanto en cuanto vamos poco a poco ampliando esa idea de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando decimos nosotros, está detrás de la idea de la construcción del contrato social, que no es otra cosa que un pacto que nos damos entre varios, ¿no? Pero hay otro eje fundamental para entender la idea de contrato social y es la expectativa de un futuro mejor. Eso significa que hay contrato social en tanto en cuanto somos capaces de darnos un futuro mejor entre nosotros del que nos daríamos por separado. Y ahí nos empezamos a inventar cosas como las murallas o los ejércitos para dotarnos de seguridad frente a las invasiones bárbaras. Luego empezamos a crear sistemas de salud frente a la enfermedad o el accidente, sistemas de pensiones frente a la vejez, ¿no? El declinar de la vida, sistemas educativos para darles futuro a nuestros niños, para darles oportunidades. Y ahora estamos en, bueno, en fin, una constante definición de nuevos marcos de derechos, de nuevos marcos éticos, legales, que lo único que hacen es intentarle robar una porción de incertidumbre al futuro, ¿no? Es adelantarnos al futuro, generar un futuro mejor, ¿no? Derechos digitales, de salud, medio ambiente, derecho a la ciudad, derecho al futuro, ¿no? E incluso, ¿no? De alguna forma, el contrato social son versiones que hemos ido perfeccionando de nuestros modelos sociales, ampliando cada vez el rango de nosotros y ampliando cada vez el rango de la expectativa del futuro. Y esa bisectriz virtuosa, más o menos siempre en positivo, hacia adelante, hacia arriba, hacia la derecha, le llamamos progreso, o a veces le llamamos Agenda 2030, o Agenda Urbana, o Ciudades 15 Minutos, o Misiones, o, bueno, o muchas otras formas que nos vamos inventando, ¿no? Pero que siempre, de alguna forma, son constructos, son constructoras de sociabilidad o son, en ese sentido, contractuales socialmente hablando, ¿no? El problema de esto de los puntos y las rayas es que se nos ha ido yendo de las manos, ¿no? Y estamos ante un tsunami de complejidad, con una serie de fenómenos y de problemas emergentes cada vez más intrincados, cada vez más enrevesados, ¿no? Cambio climático, pobreza estructural, cuestiones como el COVID-19, crisis migratorias, las violencias machistas, ¿no? De repente es una generación de problemas que son difíciles de encapsular, que no tienen una definición concreta, que desbordan las posibilidades de nuestras instituciones, que entran en conflicto entre sí, que están encadenados, que requieren mucho tiempo y que sobre todo nunca atienden a un abordaje binario, ¿no? Nunca hay una buena solución y una mala solución, como mucho hay aproximaciones mejores o peores. Frente a esto teníamos una caja de herramientas que en el siglo XX, bueno, pues explotó y fue muy exitosa, ¿no? Que fue la burocracia, ¿no? Comunicaciones formales, relaciones impersonales, jerarquías, etcétera. Andábamos con la burocracia cuando se nos empezó a desbordar la cosa con el tsunami de complejidad, ¿no? Esto hace que nos exija a nosotros, los que trabajamos desde las instituciones, pero también desde el ámbito social y en cierta manera desde lo corporativo, desde lo privado, a repensar cómo son las organizaciones. Esas organizaciones tradicionales, jerárquicas, estáticas, etcétera, tienen que ir dando paso progresivamente a una nueva generación de organizaciones distribuidas en red, permeables, dinámicas, etcétera, capaces de adaptarse a ese tsunami de complejidad. De lo contrario, estaremos
incentivando una crisis de desconfianza en las instituciones. Esto en Argentina lo conocéis bien, ¿no? Y que básicamente se reproduce también en otros países del mundo. De hecho, yo tuve la oportunidad de viajar por muchos países en los últimos años y identifiqué que había tres fenómenos, ¿no? Emergencia de la ciudadanía digital, ruptura del contrato social y una generación de jóvenes que piensan que va a vivir peor que sus padres, es decir, que la flecha positiva hacia adelante de la historia se va a quebrar, y sobredosis de individualismo ante la cual la gente está exhausta, porque la gente en definitiva quiere sentirse parte de una comunidad. Ante estas preguntas y estos dilemas, yo escribí para la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado el informe Instituciones que aprenden, metiendo toda mi experiencia para producir un modelo de innovación sistémica que le llaman HIP, Hexágono de la Innovación Pública, y que básicamente son 6 vectores para transformar una institución tradicional en un ecosistema de innovación. Yo estudié la ciencia de redes, estudié la ética hacker y estudié 105 ecosistemas innovadores para sintetizar el cambio en 6 vectores, 6 formas de conectar ideas, personas y equipos, que básicamente son abrir, mirar hacia afuera, conversaciones en dos direcciones, escuchar qué está pasando, ¿no?, en el exterior, mezclar, que hablen los que normalmente no hablan, en fin, enfoques transversales, romper la verticalidad de las organizaciones, agilizar, considerar el tiempo como el recurso más preciado de las organizaciones y dedicarlo a lo importante, que es la construcción de contrato social, de conectividad social y de futuro, y no cosas tediosas o repetitivas. Prototipar, que es relacionarse con un futuro de una forma intuitiva a través de diseños, pilotos, prototipos. Colaborar, que tiene que ver con la idea de que el conjunto de los nodos es más que la suma de sus partes y la gente quiere sentirse parte de algo, quiere sentirse parte de una comunidad. Y digitalizar desde un punto de vista humanista, que no es otra cosa que multiplicar la conectividad, considerando que cualquier nodo se puede concebir, se puede convertir de alguna forma en un hub, que es un nodo hiperconectado, ¿no? Estos 6 vectores nos estarían perfilando lo que son las organizaciones del futuro, que hoy por hoy retratan muy bien lo que son los laboratorios de innovación, dispositivos que abren, que mezclan, que agilizan, que prototipan, que colaboran y que digitalizan, ¿no? Y que, bueno, podemos definir como organizaciones, dispositivos que abren las organizaciones desde dentro, que actúan como super hub, creando conversaciones productivas en torno a prototipos y que gracias a la tecnología pueden ser escalados y replicados, ¿no? Yo tengo decenas de ejemplos, el tiempo que tenemos es muy limitado, yo no soy un teórico, yo en el fondo soy un practitioner, que dicen los académicos, es decir, alguien que ha estado en la trinchera, en el campo, on the ground, ¿no? Probando las cosas, y bueno, y he llevado pues esta teoría a multitud de proyectos en los últimos 20 años, proyectos de rendición de cuentas, como este que se llama VisualGov, o de reconocimiento de la acción voluntaria y de su impacto en los ODS, o de trabajo con jóvenes que tienen ideas y que quieren transformar el mundo, o de juntar a diseñadores con ciudadanos y funcionarios que rediseñan servicios públicos, o de abordar problemas como los discursos de odio en Internet para llegar al público joven en plataformas digitales. Trabajar también con niños como futuros, en fin, ciudadanos o ciudadanos del presente. Trabajar con discapacitados para, en fin, tomando sus habilidades para denunciar públicamente que no entiende las cosas y con ello transformar los textos complejos de la administración en cosas que entiende todo el mundo. Perspectiva de género y feminismo en el diseño de políticas públicas, o bueno, esta idea de los laboratorios, los living labs, donde suceden cosas, etcétera. Siento pasar tan rápido, pero apenas tengo tiempo, ¿no? Política pop, un ciclo de filosofía y política a través de series como de Netflix o de HBO. En fin, he puesto a los funcionarios a jugar con Lego, e incluso he enseñado a la gente de la agroindustria y de la hostelería que la cocina es el primer laboratorio de innovación, y hemos mezclado cocina y procesos de innovación. O he trabajado con personas mayores, convirtiéndolos en antenas y mediadores digitales para que ayuden a su vez a otras personas mayores a entender la tecnología. O hemos creado comunidades de innovación pública, y hasta montamos durante la pandemia una plataforma que se convirtió, bueno, pues en fin, en un pedazo de red de innovación social con más de 20 países, 3.000 personas, 2.000 personas, perdón, 300 organizaciones. Y conclusiones, y con esto termino, ¿no? El futuro. Yo aquí pongo en la slide el futuro de la democracia, pero vosotros podéis
poner el futuro donde queráis, ¿no? El futuro de Rosario, por ejemplo, ¿no? Si erais optimistas, métele al vector fast, agiliza, acelera el cambio, acorta las distancias. Si sois pesimistas, quizá tengas que aplicar el prototipado, porque peor no puede ir, entonces tienes que inventar el futuro, imaginar lo improbable, ¿no? Si estabais por aquí, quizá el vector de mezclar y digitalizar, desafiar lo establecido, pensar fuera de la caja, es interesante. O si estabais por aquí, la idea de abrir y de colaborar, de pensar en grande, crear comunidad, sumar fuerzas, es importante, ¿no? Y vuelvo a la idea de contrato social y con esto acabo. Si decíamos que el contrato social es básicamente la construcción de un nosotros cada vez más amplio y una provisión de un futuro cada vez mejor, no por casualidad el código genético que está detrás del código fuente de la innovación que yo promuevo del modelo hexagonal es también virtuoso productor de contractualidad social, ¿no? Hay tres vectores que son abrir, mezclar y colaborar, que están trabajando y abordando la idea de nosotros, y hay otros tres vectores que son prototipar, agilizar y digitalizar, que están operando en la línea del futuro y que nos permiten, por lo tanto, diseñar una nueva generación de organizaciones en torno a nuevos conceptos como la idea que estoy intentando lanzar en los últimos meses de democracias afectivas, ¿no? No solo laboratorios de innovación, sino cualquier tipo de institución, ya sea un municipio, ya sea un poder judicial, ya sea un parlamento, una biblioteca, un colegio, una asociación, una ONG, una fundación. Y con esto, más o menos, quiero terminar. Haz la línea y no el punto que decían Deleuze y Guattari en su obra llamada Rizoma en 1972, ¿no? Me quedo aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a los organizadores por dejarme reemplazar al ministro Diego Giuliano, que era el orador originario. Espero estar a la altura. Yo sé que ustedes esperaban una Ferrari y llegó un 1500 modelo 82 con GNC, pero bueno, vamos a tratar ojo que con uno de esos iba a visitar a mi novia en los 2000 a Cruz Alta, Córdoba, y ya llevo 18 años casado, o sea que bueno, vamos a intentar. Bueno, me encantó. Voy a confesar que tenía pensado unas ideas para desarrollar y voy a tratar de conectar con lo que dijo Raúl, que me pareció fascinante. Me toca hablar del municipio, del gobierno local, y me gustaría conectarlo con esto de encontrar un futuro mejor para los ciudadanos. ¿Cuál es el desafío de los gobiernos locales frente a esa búsqueda permanente de un bienestar, de mejorar la calidad de vida? ¿Cuál es el instrumental con el que cuentan los gobiernos locales desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal? También me pareció interesante esto de la importancia de pensar, trabajar en conjunto. Yo voy a mencionar un diagnóstico que nosotros siempre hacemos desde la cátedra, digamos, con Diego Giuliano, de cuáles son los problemas, los desafíos que los gobiernos locales tienen que enfrentar para avanzar justamente en mejorar la calidad de vida de la gente. Habló del COVID-19 y ahí también voy a reflexionar cuál fue, digamos, el comportamiento de los gobiernos locales frente a la pandemia. Y bueno, un breve diagnóstico nos indica que en la provincia de Santa Fe, ustedes saben, no hemos avanzado constitucionalmente con la autonomía plena de los municipios. Hay tres provincias que todavía estamos con este delay constitucional a partir de lo que fue la reforma nacional de 1994. Eh, Avanzó un poco tardíamente Tucumán, en 2008, fueron las provincias que quedaron ahí en suspenso. Entre Ríos, 2006, con la autonomía de los municipios, pero Santa Fe, Buenos Aires hizo su reforma constitucional concomitantemente con la reforma nacional, pero no profundizó en la cuestión de la autonomía municipal, no profundizó, o sea que estamos en una misma, en una misma tónica con Buenos Aires
y Mendoza, ¿no? Somos las tres provincias que hoy estamos en este delay constitucional que ustedes saben, a partir del año 94, el constituyente incorpora esta nueva lógica de los gobiernos locales planteando la autonomía municipal. Autonomía de la que se tenían que hacer cargo las provincias, ¿no? Las provincias que son autónomas. Ahí el constituyente nacional no tenía esa facultad de alguna manera de exigirles o de ponerle un plazo a las provincias para que avancen, pero avanzaron todas y nosotros no. Eh, y ahí también se incorporó en la Constitución del 94 la cuestión de la región, que es otro andamiaje, un instrumental que hay que ver qué frutos dio, qué frutos dio. Es decir, en el tema autonómico, en Santa Fe hoy tenemos una realidad, los gobiernos locales tienen una agenda explotada, ¿eh? El gobierno local no es más el alumbrado, barrido y limpieza, la agenda de los municipios explotó, hay una hiperagenda municipal, ¿eh? Con temas de todo tipo, bueno, el transporte, eh, relaciones internacionales, seguridad, comercio, trabajo, bueno, con un instrumental muy pobre jurídicamente. Los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe tienen un instrumental muy pobre para hacer frente a esta hiperagenda. Es como que te manden a construir un edificio con una cajita de herramientas. Entonces te dicen arreglate, y bueno, no hay para hacer frente a esta realidad. Tenemos una realidad jurídico-política en la provincia de Santa Fe, donde hay, ustedes saben, más de 350 unidades locales eh, que tienen déficit. ¿En qué sentido? Por un lado, un minifundismo en el mapa santafesino, donde hay muchos municipios muy pequeños. Esto antes que me tiren piedras, no estoy en contra de la eliminación de los municipios. Aclaro que nosotros pensamos en cómo resolver este diagnóstico, esta problemática, ¿no? Sin, obviamente, eliminar municipios como le ocurrió a Europa a partir de los 50, de los 60, ¿eh? Alemania, Inglaterra, Suiza, eliminaron, no eliminaron, se extinguieron municipios eh, en cifras alarmantes. Una ablación municipal, proceso de ablación municipal. Bueno, nosotros tenemos un mapa santafesino con un reguero de pequeñas comunidades que no pueden hacerse cargo de sus problemas. Es un dato, digamos. Por otro lado, la macrocefalia que tenemos en dos ciudades que concentran la población y de manera alarmante también, macrocefalia que se verifica acá en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe, y tenemos núcleos poblacionales de caseríos casi, con un instrumental que no les permite hacerse cargo de sus desafíos. Entonces, ¿cuál es, digamos, la idea para poder resolver esto? Obviamente, la autonomía, dotar de autonomía a estas unidades locales, pero una autonomía inteligente, no una autonomía boba. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo podemos luchar contra el minifundismo que tenemos municipal? Pensando en el trabajo asociativo. ¿eh? Pensando en el trabajo asociativo. Municipios asociándose, mancomunándose, sin que un burócrata desde la ciudad de Santa Fe disponga, como ya tuvimos algunas experiencias. Bueno, acá región 1, región 2, un dibujo descendente de alguien en una oficina en Santa Fe. No, una asociación
de municipios y comunas construida desde abajo. Cada comuna, cada municipio sabe con quién tiene que asociarse para enfrentar los desafíos que tienen. Los problemas de la hiperagenda que tienen, como decíamos al principio. Eso por un lado. Asociativismo municipal, asociativismo comunal. ¿Cómo enfrentamos el desafío de la macrocefalia que se verifica en Rosario, en Santa Fe? Bueno, los españoles avanzaron en ese tema hace rato, en la década del 80, eh, con, pensando en la construcción de áreas metropolitanas. Los problemas de Rosario exceden de los límites eh, políticos de la ciudad de Rosario. Es como dice Juliano, si uno se pasa y sobrevuela Rosario, ve una mancha de aceite, una mancha urbana que no respeta los límites políticos. El Gran Rosario es, no sé, por decirlo ahora arbitrariamente, desde Villa Constitución hasta todo el cordón industrial. O sea, no hay ahí, a ver, ¿dónde está el límite entre Funes y Rosario? El arroyo. Bueno, los problemas del transporte de Rosario son los problemas de transporte de Funes. Los problemas de la basura de Rosario son los problemas de la basura de Funes. Los problemas del desarrollo productivo son regionales, no son ni de Funes ni de Rosario. No son ni de Rosario ni de Villa Gobernador Galvez. ¿Está? Entonces, pensar con este pobre instrumental que tenemos, jurídico, constitucional, estos desafíos. El constituyente planteó la construcción de regiones en 1994, pero pensándolo para que las provincias se hagan cargo de abordar ciertas problemáticas, pero lo cierto es que la región es hoy foto de funcionarios, nada más. Foto de gobernadores cada tanto. ¿eh? Los gobernadores de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, que cada tanto sacan una foto, pero no un avance concreto en lo que verdaderamente tiene que ser una región. Una región es compartir recursos y competencias. Compartir competencias y recursos. O sea, hay que poner la plata y hacerse cargo de los temas. Eso es, no fotos, no eventos, digamos, sociales, políticos, esporádicos. Entonces, vimos nosotros, los rosarinos, ahí me sacaron la amarilla, Castrilli, ya voy. Vimos nosotros los rosarinos como, por ejemplo, el problema de la quema de las islas. ¿eh? No se pensó asociativamente. Yo lo vi al intendente de Rosario peleándose con el intendente de Victoria. Entonces, no, ustedes porque para poner las vacas queman el pasto. No, son ustedes los rosarinos que vienen, hacen el asado y se olvidan de pagar. O sea, me parece que no es la manera de abordar los problemas. Justamente hubiese sido más inteligente compartir competencias, abordar el problema y poner plata, recursos, ¿eh? entre las jurisdicciones que comparten el problema. El problema es compartido o compartamos la solución. No que tengamos que esperar que venga un ministro nacional a ver si viene, que manda el helicóptero, el programa de la lucha contra el fuego. O sea, a veces también los que vivimos en el interior del país exigimos federalismo, pero cuando nos llega el agua al cuello somos bien unitarios. Vamos corriendo a el gobierno central a pedirle auxilio. Bueno, vamos a tener que pensar en hacernos cargo de nuestros desafíos, como digo, con un trabajo asociativo, en el caso de las pequeñas comunidades locales, de los gobiernos locales de las comunas de la provincia de Santa Fe, y pensando en las áreas metropolitanas,
como les contaba antes, este, eh, que es el caso de España. Las comunidades autónomas van hacia la construcción de áreas metropolitanas con órganos de gobierno y recursos, o sea, plata. Como decía Alberti, sin recursos no hay gobierno. ¿eh? Entonces, hay que pensar en eso. Y por eso decía al principio, no una autonomía boba, ¿eh? ensimismada, ombliguista, donde cada municipio entiende que, o cada gobierno local cree que se puede salvar solo. Eso no existe. Eso, mirarse al ombligo, tender, digamos, o construir muros imaginarios, donde hay un flujo de personas, un flujo de comercio, un flujo de transporte. Hoy yo estoy en una función que me toca estar mirando la hidrovía, la famosa hidrovía o lo que es técnicamente la vía navegable troncal. Bueno, fíjense, hay 7 provincias costeras sobre la... ¿Y cuántos municipios? ¿Y cuántas comunas? ¿Y cuánta gente? ¿Y cuántas actividades? Pensar integralmente los problemas, abordarlo asociativamente, de manera inteligente y no de manera aislada, ensimismada, ombliguista. Ese es mi aporte. No sé si me excedí o estoy bien. ¿Eh? ¿Estoy bien? Bueno, les agradezco. En primer lugar, mi agradecimiento al Colegio de Abogados, al Instituto de Derecho Administrativo. Saludo a todas las autoridades presentes, invitadas, a los prestigiosos disertantes y, por supuesto, a todas y todos los presentes. Yo voy a desarrollar mi exposición parado un poco en la disciplina del urbanismo y el planeamiento. Y en relación, digamos, a la especialización que yo desarrollo, que es los temas vinculados al territorio. Aclaro esto porque no soy abogado, no soy economista, no soy politólogo, etcétera. Así que sepan disculpar las interpretaciones que haga que puedan ser erróneas, ¿no? Respecto al tema de la autonomía. Yo dividí la exposición en 2 partes, pero en realidad están bastante articuladas. La primera parte se va a referir al vínculo entre políticas públicas y territorio y por qué lo defino como voluntades dispersas. Y la segunda, complementariamente, trataré de revisar la relación y sus implicancias entre autonomía municipal como característica de la organización política administrativa y la coordinación metropolitana en la provincia de Santa Fe, un poco la temática que desarrolló mi predecesor. Desde esta perspectiva voy a hacer un breve análisis del denominado proyecto de ley de autonomía municipal, régimen municipal y comunal autónomo de la provincia de Santa Fe. Me interesa poner en crisis la relación que nos presenta esta ley respecto a la operatividad e implementación de las políticas públicas y su relación con el territorio. Si nosotros miramos hacia atrás, y no muy atrás, en el presente también, vemos que se percibe siempre una voluntad individual, o yo llamo dispersiva, en el accionar de distintos niveles del Estado. En general esto ha sido, y es evidente, muy evidente, entre la aplicación de estas políticas que podemos llamar sectoriales y las directrices del territorio, o las posibilidades de organización del territorio. Por ejemplo, si yo tomo la política de vivienda provincial y nacional en la que me ha tocado trabajar, aparte de la propia debilidad que puede tener la política, hay que decir que esta nunca acompaña las políticas locales y mucho menos metropolitanas de consolidación o crecimiento ordenado del territorio, ni ayuda a construir formal, funcional y cualitativamente nuestras periferias. Frente a esta cuestión, me gustaría revisar el ámbito especial que concibe la ley para su aplicación. Me refiero a la ley, al proyecto de ley de autonomía.
Por ejemplo, brinda un concepto de ciudades que habla genéricamente de todo núcleo de población que constituye una comunidad con vida propia que gobierna por sí mismo sus intereses locales. Hace referencia al artículo 106 de la Constitución provincial. Y agrega, ciudad se relaciona no solo a los aspectos demográficos propios de la convivencia en un espacio geográfico, núcleo de población, sino que se caracteriza fundamentalmente por su politicidad. Si bien la palabra politicidad me parece que es un término que muy abarcativo y de un conjunto complejo de relaciones sociales, económicas, políticas, etcétera, termina, me parece, que de alguna manera se remite, en última instancia, a un núcleo administrativo base. Y que este núcleo administrativo es el distrito. Este concepto de ciudad, si bien es amplio y está definido en la Constitución, interpreto entonces que en el caso de la ley está referenciado, como digo, en el lugar administrativo de aplicación de la autonomía que se plantea ya desde el título como municipal o comunal. Nos remite a límites jurisdiccionales precisos correspondientes a un distrito y la o las localidades que éste incluye. Este para mí es un punto, bueno, como digo, yo no soy experto, simplemente una opinión, pero me parece que es un punto a revisar, es un punto crítico. Creo que debiéramos hoy, y acá vale la pena, interrogarnos acerca de la evolución del concepto de ciudad, ¿no? ¿Qué interpretamos hoy que es la ciudad? Un eminente urbanista holandés dice con una frase, o mejor dicho, en una frase lo dice todo. La ciudad es evidentemente lo que ya, perdón, la ciudad es evidente que ya no es lo que era, que ya no es lo que era. ¿Por qué? Porque asistimos, entre otras cosas, a una permanente delocalización de las funciones centrales, un proceso de urbanización extensivo y difuso, que ese es un problema muy grave, y una mayor complejidad producto de las infraestructuras físicas y de las redes de información. Hoy debemos hablar de la ciudad ampliada. Hoy debemos hablar de la ciudad ampliada. De la interacción entre localidades cercanas y de conglomerados urbanos que configuran microrregiones o en escala mayor las áreas o regiones metropolitanas. Cuando me refiero a la ciudad ampliada, no pienso en que una ciudad central o mayor en tamaño o población, por ejemplo, este es el área metropolitana de Rosario, ¿no? Y ese círculo muy grande es Rosario. No me refiero a que esta ciudad somete o fagocita la identidad cultural, la administración política o la economía de las localidades cercanas, menores, sino que se configuran y se constituyen en una nueva entidad urbana superadora, más que una suma, una integración de ciudades en la ciudad, ahora ciudad metropolitana. Considero que distintos problemas y demandas crecientes de la sociedad se expresan en esta realidad urbana ampliada. En esto no se reconocen límites jurisdiccionales preexistentes. Sin embargo, es muy habitual, ocurre todo lo contrario a lo que debiera suceder. Se promueve de la política y de la economía una gestión local basada en la competencia en lugar de la complementariedad y, en definitiva, en lugar de la solidaridad. En este proyecto de ley que analizamos, la autonomía, tal como se concibe, pareciera estimular o incentivar los recortes territoriales y favorecer la atomización, cuando verdaderamente debiera promoverse el reconocimiento y actuación sobre problemáticas y proyectos de transformación comunes y de gestión intermunicipal. En mi opinión, el proyecto de ley de autonomía, que pareciera direccionarse y restringirse a lo comunal, no reconoce esta realidad urbana del territorio, ni el avance que se ha producido también desde la teoría legislativa, el derecho público o la experiencia incluso de algunos modelos de gestión metropolitana internacional, ¿no? Como el área metropolitana que acá se mencionó, de Barcelona, la región del Gran París, o en Latinoamérica el área metropolitana del Valle de Aburrá en Medellín. Y también en nuestro país, con avances muy parciales, como se produjo en el área metropolitana de Córdoba, en Mendoza, que tiene una ley de ordenamiento territorial, y
nosotros, y acá no es que te corrija, pero sumo a lo que vos decías, tenemos en nuestra jurisprudencia la ley de área metropolitana aprobada, la 13.532, que reconoce esta condición metropolitana, siendo la primera ley en su tipo. Y yo creo que, no sé, pero según me consta, en el país no existe una ley similar de área metropolitana. Me interesa en definitiva también remarcar cómo esta cuestión está ausente en el proyecto de ley, concretamente la ausencia, consideración de lo intermunicipal, lo microrregional o lo metropolitano, es evidente, ni se menciona la ley. Hay una falta de alineación y cohesión entre los proyectos de ley de autonomía. La ley metropolitana y los propios distritos podrían generar distintos conflictos normativos si se aplicase así como está planteada. La ausencia de consideraciones interlocales o metropolitanas en el proyecto de ley podría resultar en la implementación de políticas y servicios que naturalmente trascienden, soy daltónico, los límites, los límites municipales, evitando gestiones fragmentadas o desarticuladas. Bueno, hay otras cuestiones positivas, ¿no?, que tienen que ver con un marco normativo, desarrollar un marco normativo coherente, revisar su relación y también la posibilidad de actualizar la ley de áreas metropolitanas. Y fundamentalmente, esto sí me parece importante, establecer instancias y mecanismos de diálogo y consulta entre los municipios, las comunas, las autoridades metropolitanas y sobre todo los ciudadanos para asegurar una implementación efectiva de ambas leyes. El ejercicio de la autonomía en esta ciudad ampliada debe tratar de integrar el territorio, pero sobre todo ampliar los derechos ciudadanos sobre la materia que debe legislar: ordenamiento del suelo, ambiente, servicios, movilidad y transporte, desarrollo productivo logístico, además de la salud, la economía y, por qué no, la seguridad. Volviendo, en definitiva, a la primera parte, me interesa profundizar en esta relación y agregar que observo que hay una evidente separación entre autonomía, políticas sectoriales o políticas públicas y el territorio, o mejor dicho, la territorialidad entendida no solo como espacio físico, sino también como el espacio producto de la dinámica en la que debe operar la ley. Desde mi punto de vista, la definición del espacio geográfico jurídico de aplicación de la ley debe ser el punto de llegada, no el de partida. Si bien la ley tendrá finalmente aplicación en jurisdicciones concretas y específicas, el recorte y la participación debe estar definida por el ámbito político-técnico del proyecto. No es lo mismo el ordenamiento del suelo y del ambiente, que puede abarcar la totalidad del territorio metropolitano, que determinadas propuestas que serían sistémicas o programáticas, y que tienen que ver con una parte o zona, como puede ser alguna infraestructura, algún tema de transporte, etc. Por tanto, la visión de la autonomía debe entender también estos objetivos de gobernanza metropolitana como cuestión superadora de la gobernanza local. Superar también lo voluntario de la asociación para una gestión autonómica, sino marchar hacia la existencia de un marco institucional estable. Acá la palabra estable, ustedes, los abogados, lo interpretarán de alguna manera, bueno, eso será cuestión de discusión. Y también establecer, junto con la autonomía, una relación multinivel completa y compleja, ¿no?, de gestión, tributación, participación. Dame un minuto y termino. Yo decía que me parecía importante también vincular la autonomía, las políticas sectoriales, el territorio, y yo agregaría una cuarta cuestión, que es el proyecto. Acá lo que vemos en la diapositiva, y la única que voy a dar una aclaración así rápida, es que están identificados una serie de proyectos que tienen que ver con una política de reequilibrio territorial, de generación de nuevas centralidades y, de alguna manera, una forma más coherente, digamos, de desarrollar el área y que no sea monocéntrica. Digo entonces, para terminar, que la autonomía municipal puede ofrecer una gobernanza más efectiva, eficiente, de mayor proximidad, especialmente si se enmarca
dentro de una estrategia metropolitana. Seguramente tendremos que trabajar no solo en las políticas tradicionales o que en general todos tenemos en la cabeza, sino también en el planeamiento, en la construcción de un territorio inteligente, en la construcción de una Big Data que nos permita transparentar, monitorear, evaluar las cuestiones en las que se va avanzando en el territorio. Por supuesto, el desarrollo espacioambiental y socioeconómico sostenible y quizás ese sea el objetivo de máxima, la búsqueda de justicia espacial y equidad social. Acá me hago una pregunta y se las traslado a ustedes, es si existe la voluntad política de articular e integrar, que implica no solo tener que ceder potestades, recursos y decisiones desde los gobiernos centrales, sino también locales, y especialmente participar e incluir a la sociedad. En definitiva, si existe esta voluntad, se aclara el camino. Considero que estamos frente a una problemática de resolución esencial y prioritaria, como es la de desarrollar la autonomía en la integralidad del territorio. Es el momento de superar, a través de la coordinación, la cooperación y el consenso, esto que yo llamo y que he titulado en la charla, voluntades dispersas entre política, lugar y proyecto. Y termino. Para esto, me atrevo a hacer una humilde recomendación para los autores del proyecto de ley y los legisladores, que consideren esta y otras cuestiones para garantizar una gobernanza efectiva y coherente en las áreas metropolitanas, sobre todo en nuestra querida Rosario, nuestra querida área metropolitana de Rosario. Bueno, nada más.